Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy segura va a robarles el corazón y a encender aún más esa chispa de curiosidad que todos tenemos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas y que, déjenme decirles, han protagonizado un capítulo aparte fuera de las cámaras. Prepárense para una confesión que, créanme, enamora. Y antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ni uno solo de nuestros vídeos. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia que ha capturado la atención de millones? Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que conquistó nuestras pantallas con su química innegable en Erkenzikuş, han sido objeto de especulación, rumores y por supuesto, de un cariño inmenso por parte de sus fans. Desde el primer momento en que los vimos juntos, esa chispa era palpable, ¿verdad? No era solo actuación, o al menos, eso es lo que muchos sentíamos. Sus miradas, sus gestos, esa conexión que trascendía el guión, nos hizo soñar y preguntarnos, ¿qué hay detrás de cámaras? Y es que, seamos honestos, la industria del entretenimiento a veces nos presenta relaciones que parecen sacadas de un cuento de hadas, y la de Demet y Can, para muchos, encajaba perfectamente en esa descripción. Pero como en toda buena historia, hay giros inesperados y confesiones que cambian el rumbo. Hoy vamos a desgranar una confesión particular de Demet Özdemir que, sin lugar a dudas, tiene el poder de enamorar, no solo por lo que dijo, sino por la sinceridad y la ternura con la que lo hizo. Para entender la magnitud de esta confesión, debemos remontarnos un poco a la época de Erkenzikuş. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La trama, una comedia romántica clásica con toques modernos, se centraba en Sanem, una aspirante a escritora interpretada por Demet, y Can, un exitoso fotógrafo con una vida aparentemente perfecta interpretado por Can. La química entre ellos era tan explosiva que los fans no tardaron en querer verlos juntos en la vida real. Y en su momento hubo muchos indicios de que esa química no se quedaba solo en la ficción. Hubo rumores de noviazgo, avistamientos juntos, comentarios sutiles en entrevistas. Todo alimentaba la fantasía de sus seguidores. Y es normal, cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte en pantalla, es natural que el público desee que esa conexión se traslade a la vida privada. Sin embargo, la vida de los famosos es compleja, y a veces, lo que se ve no es exactamente lo que sucede, o al menos, no de la manera que esperamos. Lo que hace que esta confesión de Demet sea tan especial es precisamente el contexto y la forma en que se dio. En muchas ocasiones, las celebridades suelen ser muy reservadas sobre sus relaciones, y con justa razón. Pero Demet, en una entrevista, abrió su corazón y habló sobre Can Yaman de una manera que resonó profundamente. No se trataba de un rumor, no era una especulación, era una declaración sincera y llena de aprecio. La confesión giraba en torno a la gratitud y el impacto que Can Yaman tuvo en su vida y en su carrera. Demet habló sobre la importancia de tener un compañero que te impulse, que te apoye, que te inspire. Y cuando habló de Can, sus palabras estaban cargadas de admiración y cariño. Dijo algo así como que Can era una persona que la hacía reír, que la hacía sentir segura, y que, sobre todo, la impulsaba a ser mejor. Estas no son palabras que se digan a la ligera, ¿verdad? Son el reflejo de una conexión genuina. Lo que enamora de esta confesión es precisamente esa vulnerabilidad. Demet no habló de un amor romántico apasionado y exacerbado, sino de un tipo de amor más profundo, de compañerismo, de respeto mutuo, de admiración. Habló de cómo Can la ayudó a navegar por las aguas turbulentas de la fama, de cómo juntos compartieron momentos de alegría y de estrés. Y esa honestidad sobre el impacto positivo que una persona puede tener en tu vida, eso es lo verdaderamente conmovedor. Imaginen la situación. Estás en la cima del éxito, rodeado de admiradores, pero también de presiones. En ese momento, tener a alguien que te entiende, que comparte tus experiencias, que te ofrece un hombro en el que apoyarte, eso es invaluable. Y Demet reconoció eso públicamente, destacando el valor de Can no solo como un colega talentoso, sino como una persona maravillosa. Además, la forma en que lo dijo, con una sonrisa suave, con una mirada llena de sinceridad, hizo que la audiencia sintiera cada palabra. No era una respuesta ensayada, se notaba que venía del corazón. Y esa autenticidad es lo que atrapa, lo que nos hace conectar con las personas, incluso con aquellas a las que solo vemos a través de una pantalla.
Bien. Sen en la cantidad de parejas en el mundo del espectáculo que parecen forzadas, que dan la impresión de estar juntas por conveniencia o por imagen. Y luego está esta confesión de Demet, que emana una sensación de respeto y aprecio genuino. No se trataba de alimentar un romance público, sino de reconocer la importancia de una persona en su vida. Y eso para mí es mucho más poderoso y sí, mucho más enamorador. Claro que como siempre sucede, esta confesión desató todo tipo de interpretaciones. Algunos la vieron como la confirmación de un amor que nunca llegó a ser público, otros como una amistad profunda y sincera. Pero lo que es innegable es el cariño que Demet demostró. Y ese cariño, esa gratitud, son pilares fundamentales en cualquier relación, ya sea de amistad, de pareja o de lo que sea. La belleza de estas confesiones radica en que nos recuerdan que, detrás de las luces y el glamour, hay seres humanos con sentimientos, con relaciones, con personas que marcan sus vidas. Y cuando esas personas se expresan con tanta honestidad y afecto, es imposible no sentir una conexión. Demet Özdemir, al hablar de Can Yaman de esa manera, no solo compartió un sentimiento, sino que también nos regaló una lección sobre la importancia de valorar a quienes nos rodean y a quienes nos han acompañado en nuestro camino. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo Erkencikus en la conexión entre ellos y con el público. La serie nos hizo creer en el amor, en los sueños, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial. Y la química entre Demet y Can fue el motor de esa creencia. Por eso cuando Demet habla de Can, no solo está hablando de un excompañero de trabajo, está hablando de una parte importante de esa etapa dorada de su carrera y de su vida. Lo que me parece fascinante es cómo esta confesión, aunque sencilla en su formulación, lleva consigo tantas capas. Habla de la admiración profesional, de la conexión personal, del apoyo mutuo. Es una forma muy madura y hermosa de referirse a alguien que ha sido importante en tu vida. Y creo que es ese tipo de sinceridad lo que hace que Demet sea tan querida por su público. Ella no teme mostrar su lado humano, su gratitud, su aprecio. Además, consideremos el contexto de las redes sociales y cómo se amplifican las noticias. Una declaración así, dicha con tanta sinceridad por Demet Özdemir, se vuelve viral rápidamente. Y la razón es simple, resuena con la gente. Nos gusta ver a las celebridades ser reales, ser agradecidas, ser capaces de reconocer el valor de las personas que las han influido positivamente. Esta confesión, en última instancia, nos habla de las conexiones humanas que van más allá de lo aparente. Nos recuerda que incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, existen lazos de respeto y afecto que pueden perdurar. Y la forma en que Demet expresó su aprecio por Can Yaman, de manera tan genuina y conmovedora, es lo que verdaderamente enamora. Es un recordatorio de la belleza de la gratitud y del impacto positivo que podemos tener en la vida de otros. Así que, mis queridos espectadores, hemos viajado por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, hemos desentrañado una confesión que, sin duda, tiene el poder de enamorar por su sinceridad y calidez. Hemos visto cómo la química en pantalla puede dar paso a conexiones profundas en la vida real, y cómo la gratitud puede ser una de las expresiones de amor más bellas. En resumen, la confesión de Demet Özdemir sobre Can Yaman no fue solo una declaración sobre un colega, sino un testimonio de la importancia de las relaciones humanas, del apoyo mutuo y de la admiración que puede surgir entre dos personas. Fue una muestra de madurez, de autenticidad y de la capacidad de reconocer el valor de quienes nos rodean. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Demet y Can. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que había algo más allá de la amistad? ¿Qué les parece la forma en que Demet expresó su aprecio? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, los leo a todos. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese este tema. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Gracias por estar ahí. Un abrazo enorme.